Hola, hola, ¿cómo están? Estamos a punto de leer lo que va a ser el libro de Andrés Manuel López Obrador, titulado Grandeza. Estamos en el capítulo 5, referente justamente a la civilización de la India. Recordarán que el libro empieza desde el origen del Big Bang, continúa con la parte del origen de las palabras racismo, de las palabras de cómo empezó la teoría de la evolución y cómo el propio Darwin, uno de los padres pues de la teoría de la evolución, era sumamente colonialista y racista, y decía justamente que pues los salvajes escuchaban música estruendosa, y muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, también se hablaba de que había un general alemán que justamente pensaba que los negros, así les llamaba a los afroamericanos o a los africanos, eran sumamente necios y tercos y no tenían inteligencia, solamente eran buenos para el trabajo físico y que por ello debían ser esclavizados. Y bueno, de eso trata, ¿no? El nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a esperar a que se conecten más, pero justamente estamos hablando del libro de Andrés Manuel López Obrador titulado Grandeza. Ya vamos en el capítulo 5 de este magnífico libro. Y bueno, pues quien se quiera unir, pues es sumamente bienvenido, ¿no? Pero bueno, entonces nos quedamos con esta parte de justamente de la India, ¿no? Una de las grandes civilizaciones junto a Babilonia y otras. Entonces dice Andrés Manuel López Obrador en su libro Grandeza: pero como es la constante en las civilizaciones, luego del esplendor viene la sombra, de modo que la época de oro de los Gupta desembocó en una decadencia en todos los órdenes: económico, social, político y cultural. Las luchas internas por el poder volvieron a entrar en escena. Las religiones se degradaron, los sacerdotes y monjes se corrompieron, y en ese ambiente se llegó a considerar a Buda como un dios, algo que nunca había aceptado, menos si, según los hombres del poder cívico y religioso, se trataba de la novena encarnación del dios Vishnu. Imagínense nada más. Dice, se llegó a considerar a Buda como un dios, algo que él nunca había aceptado, menos si, según los hombres del poder cívico y religioso, se trataba de la novena reencarnación del dios Vishnu. Es decir, Buda era un mortal como todos nosotros, y justamente pues básicamente lo que hizo Buda fue, o lo que dicen los hombres, es reencarnar del dios Vishnu, ¿no? Reencarnar, pero bueno. La India, fíjense nada más la decadencia de la India. La India fue invadida por los musulmanes a partir del siglo VIII después de Cristo. Aún así, sus religiones tradicionales mantuvieron gran influencia en regiones del sur de Asia. Así la evidencia la construcción en Camboya del complejo religioso de Angkor Wat en el siglo XII después de Cristo, una joya de la arquitectura universal con 5 torres erguidas hacia el cielo, dedicada a Shiva, Vishnu y la figura budista de Lokeshavara, que en sus distintas advocaciones es tanto masculina como femenina, recopila Andrés Manuel. Símbolo de compasión y benevolencia, deidad de la fuerza materna Guanyin
y conciencia de los seres necesitados. Que con sus 1000 brazos, cada uno con un ojo en la palma de la mano, percibe a los desválidos del mundo significativamente. Lo que Shvara se le ha convertido en un punto de encuentro entre el budismo y los practicantes de otras religiones, pues su esencia de empatía y compasión marca un punto compartido por muchos cultos. También en el sur de la India se impuso el reino de Vijayana, el cual gozaba de cierta autonomía. Sobrevivió con éxito y dejó como legado arquitectónico los pabellones de las 1000 columnas. Es singular que, al tiempo que se consolidaba el dominio musulmán, también crecía el hinduismo, sobre todo a partir de la llegada de la dinastía mongólica de los Akbar. La élite en la India estaba conforme. Es singular, al tiempo que consolidaba el dominio musulmán, también crecía el hinduismo, sobre todo a partir de la llegada de la dinastía mongólica de los Akbar. La élite en la India estaba conforme con pagar tributo a los musulmanes siempre que estos no influyeran en la vida cotidiana. Un deseo que no necesariamente se cumplía, como lo prueba el hecho de que la otra joya. Bienvenidos a todos los que están conectando, les envío un saludo muy grande. Estamos leyendo el libro de Andrés Manuel López Obrador, titulado Grandeza, y estamos en la parte de la civilización de la India, y estamos ya en la decadencia. Saludos, obradorista, qué gusto ver aquí gente de la 4T. En lo particular es uno de los mejores libros que ha escrito Andrés Manuel López Obrador. Así que los invito a que le den me gusta, a seguirme. Van a encontrar muchos videos sobre la 4T y el obradorismo, y también sobre el racismo y la discriminación. Ando un poco malo de la garganta, disculpen ustedes, pero pues muchas gracias por estarse uniendo, ¿no? Nishamol, Víctor Hugo, Amanda Rodríguez, un saludo, un abrazo, y qué bueno que nos estén acompañando. Les mando un saludo. Prosigamos. Dice, rasgo relativo, dice Andrés Manuel, de la arquitectura antigua de la India, el Taj Mahal fue posiblemente un diseño de 2 arquitectos persas y con todo el estilo musulmán. Lo que implica que justamente el Taj Mahal, aunque está en la India, tiene un corte musulmán y no de la religión que predominaba, ¿no? Pero bueno, hablemos del Taj Mahal. Este magnífico templo es un mausoleo construido por el emperador mongol Shah Jahan en 1628 a 1658, dedicado a la memoria de su esposa Mumtaz Mahal, quien murió a los 39 años al dar a luz al 14º de sus hijos. Imagínense nada más. El Taj Mahal fue construido por el emperador mongol Shah Jahan, dedicado a la memoria de su esposa. Y esto fue porque le concibió su 14º hijo. Imagínense a ustedes, si es que nos están escuchando, alguna chica, mujer por ahí, que les hagan un Taj Mahal, una de las bellezas arquitectónicas más grandiosas en el mundo, por dar a luz a su 14º hijo. ¿Se animan? Está complicado, ¿no? Está complicado. Ya en estos tiempos tener un hijo es pensarla mucho. Pero bueno, quien murió, y además murió joven, ¿no? Murió muy joven, a los 39 años, al dar a luz al 14º de sus hijos. Pues muchos diríamos, mejor no me construyas nada, ¿no? Ya párale, ya para de hacerme hijos, yo creo. Porque además ni disfrutó el Taj Mahal. Pero bueno, está construido a su memoria. Los invito a que
le den like, comenten, pregunten, no hay ningún problema. Estamos leyendo el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador. Estamos en la parte de la India, una civilización muy importante. Estoy un poco ronco. Disculpen ustedes si por ahí se me sale un flamazo, un gallito, pero estamos todo aquí para leer colectivamente y compartir la gran sabiduría de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los mejores presidentes que se ha tenido en este país. Y quien diga que no, pues está del otro lado de la historia, ¿no? Pero prosigamos. Después de que murió a dar a luz al 14º hijo, muchas gracias Sergio Prado por el like, gracias, eso apoya mucho, José Vera, qué bueno que se están incorporando, les mando un gran abrazo. En fin, dice, 20,000 hombres trabajaron durante 18 años en este monumento que se concluyó en 1648 después de Cristo. Imaginemos las condiciones en las que laboraron estos obreros de la construcción cuando prevalecía un régimen de castas, que originalmente se dividía en 4 niveles o clases sociales. La más alta, la de los brahmanes, estaba constituida por sacerdotes y hombres de letras. La segunda, la de los kshatriyas, por gobernantes y soldados. La tercera, la de los vaishyas, por pastores y posteriormente por comerciantes. Y la cuarta, la de los sudras, por los siervos de las otras 3 clases. Fíjense cómo estaba dividido el sistema de castas en la India. Esto es muy importante, ¿no? Porque desde la India parte la colonización que al día de hoy sigue existiendo. O sea, la India apenas, así como en México en pleno siglo XXI, sigue sufriendo grandes problemas de racismo, discriminación y colonización, ¿no? Que finalmente se ha originado a través justamente de los europeos. Recordarán que la India fue una colonia de la Gran Bretaña, Inglaterra, y justamente ellos fueron los que impusieron el sistema de castas. Y bueno, también los musulmanes, ¿no? Entonces, en la India había 4 clases sociales, comenta Andrés Manuel López Obrador. Dice, la primera, la de los brahmanes, que estaba constituida por sacerdotes y hombres de letras. La segunda, la de los kshatriyas, por gobernantes y soldados. La tercera, la de los vaishyas, por pastores y posteriormente por comerciantes. Y la cuarta, la de los sudras, por los siervos de las otras 3 clases, dice Andrés Manuel López Obrador. Fuera de las 4 castas, existía un número de personas cuyas ocupaciones se calificaban como impuras, y el solo tratarlas se consideraba contaminador. Serían conocidas con el nombre de intocable, parias o dalits. Dicho sea de paso, la ignominia del sistema de castas es tal que el tratado religioso del siglo III, Bhagavad Gita, niega a los parias, las mujeres y los extranjeros la posibilidad de alcanzar la iluminación. Imagínense nada más, algo similar a lo que sucedía en América, que supuestamente nuestros pueblos originarios no tenían capacidad ni tenían la inteligencia suficiente para adorar a su Dios, y que por ello era una pérdida de tiempo y que solo servían para ser esclavizados, por lo cual no tenían derecho ni a poseer tierras ni a poseer cualquier otro instrumento de propiedad privada. Algo similar aquí, ¿no? Es decir, las mujeres y los extranjeros, bueno, para quienes no lo conozcan, ya llegó nuestro hater favorito,
Título del libro: Cómo anestesiar a mis seguidores para que entre todos poder engañar a los pobres. Pero bueno, es justamente este clasismo y racismo como el de Oliver, que tiene tiempo de sobra para andar tirando hate. Además, hay que comentarle o hay que exhortarle a que entienda que la gente de izquierda no necesariamente es pobre. Pero bueno, es algo que no va a entender. Este hater de los... Está atento. Eso hay que reconocerlo. En fin, prosigamos. Dice: los extranjeros la posibilidad de alcanzar la iluminación, que es la máxima aspiración espiritual. Aunque abolida legalmente, la discriminación persiste en pleno siglo XXI. La gran mayoría de los Dalit siguen expuestos a sobreexplotación, violencias de toda clase y carencia de condiciones mínimas de salud, educación, vivienda, empleo y participación política. Reforzada, desde luego, por el colonialismo inglés, la discriminación por castas también está presente de facto en comunidades de inmigrantes indios en países como Gran Bretaña, Guyana, Canadá y Estados Unidos. Fíjense nada más. La discriminación por castas también está presente de facto en comunidades de inmigrantes indios en países como Gran Bretaña, Guyana, Canadá y Estados Unidos. Es decir, aquí, así como en México, los propios hindús son los mismos racistas, ¿no? Aquí en México hay mucho racismo hacia nuestros pueblos originarios y justamente en la India, imagínense que también persiste la desigualdad en comunidades de inmigrantes de Estados Unidos, Canadá y Guyana. Pero bueno, prosigamos, dice Andrés Manuel López Obrador. El rey que mandó a construir el Taj Mahal hizo inscribir en letras de oro la siguiente leyenda que ordenó poner en las paredes de mármol en el palacio en Delhi. Si sobre la tierra existe un paraíso, es este. Luego del dominio de la dinastía mongola, la India fue invadida por los ingleses, quienes se apoderaron tanto de vidas como de riquezas por más de 2 siglos. En la literatura occidental, sobre todo en la inglesa, se hace constante referencia a los vicios y a las atrocidades en esa nación asiática. Hasta Darwin señala las matanzas de niños indeseables, la quema de viuda y otros horrores. Algo parecido, dice Andrés Manuel López Obrador, sobre el mito o la leyenda negra de los sacrificios humanos y el canibalismo de los aztecas, urdido para tratar de justificar las grandes injusticias cometidas por los colonizadores. Baste un ejemplo. Pero antes de citar este ejemplo, fíjense nada más cómo en todas partes del mundo los colonizadores europeos fueron justamente los que comenzaron estos mitos, ¿no? Título del libro: Cómo anestesiar a mis seguidores para que entre todos podamos... Y justamente es justamente la parte de... en la India sucedió lo mismo, ¿no? Aquí en México el argumento principal era que los mexicas eran caníbales, sacrificaban, incluso hoy hay mexicanos que defienden eso, tristemente. Pero si nos vamos del otro lado del mundo, pasa lo mismo. En la India también les inventaron salvajismos y leyendas negras, ¿no? A continuación voy a leer un ejemplo que pone Andrés Manuel sobre cómo hablaban los ingleses, ¿no? O sea, en nuestro caso eran los españoles
inventaban tonterías para despojarnos de nuestras tierras y nuestros bienes. Y en el caso de los hindús, les inventaron los ingleses, es decir, cada europeo tiene su historia. Muy probablemente en Brasil habrá portugueses que tengan leyendas racistas hacia los brasileños, ¿no? Pero bueno, prosigamos. Dice, luego dice, baste un ejemplo. Pongan atención, fíjense. Los ingleses conquistaron Bengala, la provincia más rica de la India, en 1764. Los nuevos gobernantes no estaban interesados en nada que no fuera enriquecerse. Adoptaron una política económica desastrosa que unos pocos años más tarde condujo al estallido de la gran hambruna de Bengala, que empezó en 1769 y alcanzó niveles catastróficos en 1779 y duró 1770 y duró hasta 1773. Unos 10 millones de bengalíes, un tercio de la población de la provincia, murió por esta calamidad. Fíjate nada más. ¿Por qué asumes que en todos los países pasó lo mismo? Yo no estoy asumiendo que en todos los países sucedió lo mismo. Considero, o más bien estoy casi seguro, que todos los países colonizadores inventaron este tipo de mitos o leyendas negras. Háblese de españoles, háblese de portugueses, háblese de ingleses, háblese de alemanes, háblese de potencias colonizadoras, Oliver. Si tú opinas que no, estaría interesante conocer tu punto de vista y el conocer por qué dices que no, o simplemente es como a lo largo de tu trayectoria, desde que estás acá, decir que pues simplemente no es esto, ¿no? O nada más llevarla contra por llevarla contra. Pero estaría interesada. Dice, en Brasil, la realeza portuguesa se mudó a Brasil y ayudaron mucho. Eso es completamente falso, amigo. Pero bueno, si tú dices que esto es así, pues no podremos hacer nada más, ¿no? Los invito a que le den like. Aquí estamos, a que me sigan. A que me sigan dentro de este bonito live donde leemos el libro de Andrés Manuel López Obrador. Hablo en ninguna entrevista, en ningún discurso, hablo sobre eso. De hecho, justamente Andrés Manuel ha sido uno de los que más ha hablado sobre el racismo, sobre la discriminación y sobre la defensa de los pueblos originarios. Oliver, quizás es algo irónico que tú, siendo tan crítico de la 4T, asumas o veas cada uno de los conferencias, ¿no? Pues tampoco hay una entrevista donde hable sobre Grecia o donde hable sobre Babilonia, por eso es justamente un libro histórico documental donde claramente poco a poco Andrés Manuel ha ido documentando todo, ¿no? ¿Quién más? A ver, ¿quién más de los que están aquí piensa que Andrés Manuel copió el libro? Déjenmelo en los comentarios. Pero bueno. Bienvenida, Ivonne Hernández. En fin. Continúa Andrés Manuel. A principios del siglo XX, la lucha contra el Imperio inglés fue encabezada por una figura mística y profundamente humana.
Mahatma Gandhi. Para quienes todavía lo asocian, Mahatma Gandhi. Este abogado, especialista en ética política, recuperó las tradiciones budistas del ascetismo moderado y de la no violencia, y las convirtió en eficaz estrategia de lucha para evadir el acoso y alcanzar en el propósito y avanzar en el propósito de descolonizar a la India. La vida de Gandhi es heroica. Comienza en Sudáfrica, donde vive 21 años. Allí reafirma sus principios contra la discriminación y en todo tiempo lee el libro El reino de Dios está en vosotros, del escritor ruso León Tolstoy. Desde entonces comenzó una importante relación espiritual que, según Gandhi, lo marcaría para toda su vida, tanto la privada como la pública. Gandhi mismo expresó sobre el libro: me abrumo, me marcó para siempre. Esta indiscutible influencia recíproca se reafirmó en 1908, a partir de que Tolstoy, sin responder a Tarak Das, revolucionario indio, escribió la carta a un hindú, el sometimiento de la India, su causa y cura. El contenido de este documento es magistral y de mucha profundidad espiritual. Es la explicación más convincente sobre la bondad natural de los seres humanos y el daño que causa en esta relación innata la mezcla de poderes político, económico y religioso, explicaba el novelista. Para hacer mis pensamientos claros, debo volver en el tiempo. Lo sabemos. No puedo, y me atrevo a decir que no necesito saber cómo vivieron los hombres hace millones de años o incluso hace 10,000 años, pero sí sabemos positivamente que, desde que tenemos conocimiento de la humanidad, siempre han vivido en grupos especiales de familias, tribus y naciones en las que en la mayoría, con la convicción de que se debía ser así, sometida y voluntariamente inclinada a la regla de una o más personas, es decir, a una minoría. Pero AMLO parece que piensa una persona completamente diferente. Es decir, a una minoría muy pequeña. A pesar de toda clase de circunstancias y personalidades, estas relaciones se manifestaron ante los diversos pueblos de cuyo origen tenemos algún conocimiento, y cuanto más atrás vayamos, tanto más necesario era este arreglo, tanto para los gobernantes como para los gobernados, para que la gente pudiera vivir pacíficamente junta. Gracias, user, por darle like a esta bonita transmisión sobre la lectura del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador. En fin, así estaba en todas partes. Pero aunque esta forma... saludos, Fabi Capetillo. Qué bueno que te unes a esta lectura del nuevo libro de Andrés Manuel. José Mujica sí era coherente con lo que escribía y lo que hablaba. Eran los mismos temas. Me sorprende en sobremanera, Oliver, que hayas leído a José Mujica, ¿no? Sobre todo considerando que eres de derecha, pero extrañamente quizás si te haga alguna pregunta sobre ello no me sepas responder. Pero bueno, dice, continuamos como dice Andrés Manuel. Así que estaba en todas partes, pero aunque esta forma externa de vida existiera durante siglos y siga existiendo muy temprano, miles de años antes de nuestra época, en medio de esta vida basada en la coerción, un mismo pensamiento surgió constantemente entre diferentes naciones, a saber, que en cada individuo un elemento espiritual se manifestaba que da vida en todo que existe, y que este elemento espiritual se esfuerza por unirse con todo de una naturaleza semejante a sí mismo y alcanza este objetivo a través de amor.
Este pensamiento apareció en las más diversas formas en diferentes momentos y lugares, con complejidad y claridad diferentes. Encontró expresión en el brahmanismo, el judaísmo, el mazdeísmo, las enseñanzas del Zoroastro, en el budismo, el taoísmo, el confucianismo y en los escritos de los sabios griegos y romanos, así como en el cristianismo y el maoteísmo. El mero hecho de que este pensamiento haya surgido entre diferentes entre diferentes naciones y en momentos diferentes, indica que es inherente a la naturaleza humana y contiene la verdad. Pero esta verdad se dio a conocer a las personas que consideraban que una comunidad solo podía mantenerse unida si alguno de ellos contenía a otros, por lo que parecía irreconciliable con el orden existente de la sociedad. Además, al principio, solo se expresó de forma fragmentaria y tan oscura que aunque la gente admitiera una verdad teórica, no podrían aceptarla como guía para su conducta. También, entonces, la difusión de la verdad es una sociedad basada en la coerción, siempre que se vea obstaculizada de la misma manera, sintiendo que el reconocimiento de esta verdad se socavaría su posición, pervertían conscientemente, a veces inconscientemente, las explicaciones y adicciones ajenas a ellas, y también se oponían a ella por la violencia abierta. Así, la verdad que la vida debe estar dirigida por el elemento espiritual que es en su base, que se manifiesta como amor y que es tan natural para el hombre. Esta verdad para reforzar un camino a la conciencia del hombre, escribe Mahatma Gandhi dentro de Sudáfrica antes de que abordara la liberación de la India, uno de los hombres que ha pasado la historia a la posteridad por su revolución pacífica y la independencia de India de la potencia colonizadora británica, que además impuso ciertas castas y que al día de hoy los hindús siguen teniendo y sigue habiendo un profundo racismo y una profunda discriminación, así, repito, como nosotros en América. Entonces, siempre que hay una potencia colonizadora, existe una justificación para despojar a los nativos de sus tierras, ¿no? Entonces, dice, así, la verdad que la vida debe estar dirigida por el elemento espiritual que en su base se manifiesta como amor y que es tan natural para el hombre. Esta verdad, para reforzar un camino a la conciencia del hombre, tuvo que luchar no solamente contra la oscuridad con que se expresaba y las distorsiones internas por los agricultores y no necesitaba estar teniéndole lástima por de hecho, no sé si recuerdas, Oliver, que Cedillo fue uno de los autores intelectuales del error de diciembre en 1994, cuando muchos mexicanos y mexicanas pasaron su Navidad en quiebra y tuvieron que devolver sus casas, tuvieron que devolver sus autos porque las tasas de interés se dispararon y eran impagables. Lo mismo sucedió con los campesinos. Además, te recuerdo que tanto Salinas de Gortari como Cedillo reformaron la ley agraria. el fenómeno era mundial. No. Pero déjame terminar. Te recuerdo que la ley agraria fue reformada tanto por Salinas y posteriormente ejecutada por Cedillo, en donde se repartió gran parte del ejido que históricamente había estado protegido, ¿no? La segunda parte, además, estimado Oliver, es que no era un fenómeno mundial.
Justamente le sucedió a México porque el gobierno había invertido en bonos, y estos eran pagaderos de forma inmediata, y pues cuando se fueron exigidos no había dólares para poder hacer frente. Entonces hubo un problema de liquidez. Cedillo, ante ese problema de liquidez, se hizo una deuda privada. México estaba en su mejor Eh, momento económico y con AMLO todo se fue para abajo. o sea, estás asumiendo que Cedillo, en la época de Cedillo y Carlos Salinas, estaba en su mejor momento de crecimiento. No, pues sí es preocupante tu forma de análisis, ¿no? Lo interesante es que pues solamente tú puedes creer esto. Entonces, pues está raro cómo tienes tú esa forma de pensar. Pero bueno, prosigamos. Entonces, decía Mahatma Gandhi: así, la verdad que la vida debe estar dirigida por el elemento espiritual que en su base, que se manifiesta como amor y que es tan natural para el hombre. Esta verdad, para reforzar un camino a la conciencia del hombre, tuvo que luchar no solamente contra la oscuridad con que se expresaba y las distorsiones internas, intencionales e involuntarias que la rodeaban, sino también contra la violencia deliberada que, mediante persecuciones y castigos, procuraba obligar a los hombres a aceptar las leyes religiosas autorizadas por los gobernantes y en conflicto con la verdad. Bienvenido, Vega. Bienvenido. Además de esta estancia mística filosófica, Tolstói decía que solamente a través del principio del amor los indios podrían ganar su independencia del gobierno inglés, y argumentaba que la opresión de una mayoría por una minoría y la desmoralización que inevitablemente resulta de ella es un fenómeno que siempre me ha ocupado y lo ha hecho muy especialmente en este último tiempo. Trataré de explicarle lo que pienso acerca de este tema en general y en particular sobre la causa de la cual han surgido y continúan surgiendo los males espantosos que escribió en su carta y en el periódico hindú que me ha enviado. La razón del asombroso hecho de que la mayoría de los obreros se sometan a un puñado de ociosos que controlan su trabajo y sus propias vidas es siempre y en todas partes igual, tanto si los opresores como los oprimidos pertenecen a la misma cultura o si, como en un país del que hablamos y en otros lugares, los opresores son de una nación diferente. Este fenómeno parece particularmente extraño en la India porque allí más de 200 millones de personas dotadas, tanto física como mentalmente, se encuentran en poder de un pequeño grupo que le es ajeno en el pensamiento e inconmensurablemente inferior en espiritualidad. Fíjense nada más cómo la India resulta ser un caso particular de colonización, ¿no? Mientras hay unas mayorías que finalmente sucumben, en el caso de la India, o sea, son cerca de 200 millones de personas que se encuentran en un poder o sometidas a un poder de un pequeño grupo que les es ajeno en el pensamiento e inconmensurablemente inferior en espiritualidad. Bienvenidos a todos los que están sumando. Estamos leyendo el nuevo libro de Grandeza de Andrés Manuel López Obrador, un libro maravilloso que lo recomiendo ampliamente. No olviden darle like para que más personas tengan alcance
y podamos compartir de manera colectiva este bonito ejercicio, ¿no? También no olviden seguirme, hay muchos videos sobre el apoyo y la crítica hacia la oposición, apoyo a Andrés Manuel, desde luego, y a la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues relativamente vamos a ir haciendo estos lives en menor medida, dado que ha bajado un poco la afluencia. Vamos a dedicarnos más a la producción de videos. Estas sesiones, si gustan, las van a poder encontrar en YouTube, en mi canal de YouTube. Ahí las he grabado todas, las he subido todas. Y ahí están, ¿no? Ahí están. Si las quieren consultar, si me quieren seguir, mañana espero publicar un nuevo video sobre justamente cómo eran los años nuevos en otras épocas y cómo fue la Navidad, ¿no? Justamente cuando Oliver preguntó, pues imagínense que tú estuvieras pagando tu casa, que te costó tantos años adquirirla, y de repente, si pagabas 2,000 pesos, 4,000 pesos de mensualidad, de repente ya tendrías que pagar 8,000, 9,000 pesos, ¿no? Por los intereses que se duplicaron de manera irrisoria, de manera drástica, por culpa del gobierno que en ese entonces era Carlos Salinas y Cedillo. Y lo peor es que justamente lo peor de lo peor es que todavía, a pesar de que mucha gente regresó sus casas y sus autos, el gobierno mismo lo rescató. ¿Y qué hicieron los empresarios? ¿Ustedes creen que siguieron apoyando a México o les remolió la conciencia? Pues claro que no. Lo que hicieron muchos fue vender los negocios a los extranjeros, como Estados Unidos, y pues ganaron una buena lana y se dedicaron o se jubilaron de por vida, ¿no? Pero bueno, continúa Andrés Manuel con esta parte, ya para ir finalizando. Y si tienen preguntas, con mucho gusto las voy a contestar. Si se quieren unir al live, con mucho gusto. Aquí podemos hacer una sesión colectiva y bueno, vamos a ir avanzando conforme el tiempo nos los permita, ¿no? Gracias a todos los que han estado dando like a este live. Muchas gracias a todos los que se han estado quedando. Un saludo muy ameno para Sergio Prado 8190 que nos está acompañando, a Fernando que se acaba de unir, y bueno, todos los que se vayan uniendo son sumamente bienvenidos. Pero bueno, continúa. Con esta argumentación bastó para que Gandhi se interesara mucho en el pensamiento de Tolstoy, quien terminaría por reforzar su vocación budista y su voluntad de luchar por la independencia de la India, bajo los postulados de la no cooperación, la desobediencia civil pacífica y la no violencia. Hay cuando menos una carta de Tolstoy a Gandhi, datada en 1910, que es también muy aleccionadora. En uno de sus párrafos afirma que el amor, o en otros términos, la aspiración de las almas en la comunión humana y en la solidaridad, representa la ley superior y única de la vida. Y eso cada uno lo sabe y lo siente en lo profundo de su corazón. Nosotros lo vemos muy claramente en el niño, lo sabe todo en el tiempo en el que permanece fuera de engaño, de la trama de la mentira, del pensamiento del mundo. Esta ley ha sido promulgada por todos los sabios de la humanidad, indios, chinos, hebreos, griegos y romanos. Ella ha sido, yo creo, expresada lo más claramente por Cristo, que ha dicho en términos exactos que esta ley contiene toda la ley y todos los profetas. Pero hay más.
previendo las deformaciones que amenazan dicha ley, ha denunciado expresamente el peligro de que sea desnaturalizada por las gentes cuya vida está entregada a los intereses materiales. Tal peligro radica en que creen autorizados a defender sus intereses por la violencia o, según su expresión, a devolver golpe por golpe, a recuperar por la fuerza lo que ha sido arrebatado por la fuerza. Él sabía, como toda persona razonable, que el empleo de la violencia es incompatible con el amor, que es la más elevada ley de la vida. Fíjense nada más. Él sabía, como toda persona razonable, que el empleo de la violencia es incompatible con el amor, que es la más elevada ley de la vida. ¿Ustedes qué opinan sobre la colonización, sobre el racismo, sobre la discriminación que persiste hoy en nuestros días? Y todo producto de unas cuantas personas que se han creído superiores a lo largo de la historia y tristemente por una mayoría de personas que ha preferido someterse. Entonces es complicado, ¿no? Pero fíjense, hablamos del amor y aquí Andrés Manuel recita esta parte importante. Logró la independencia de la India tras muchos años de lucha y represión por parte del poderío inglés. Muchos murieron por esta causa y, una vez que ésta triunfó, más de 100,000 indios salieron de las prisiones. El mismo Gandhi, que encabezó movimientos pacíficos, marchas y largos ayunos, fue aprehendido varias veces y en una de ellas permaneció 2 años en la cárcel. Al inicio de su movimiento en Sudáfrica, que como la India era colonia del Imperio Británico, Gandhi fue insultado por un grupo de blancos que le gritaron en la calle al identificarlo: parásito, semibárbaro, cáncer, culi escuálido, hombre amarillo y otros epítetos. Es también famoso el manifiesto de Gandhi en la India, fechado en el 2 de marzo de 1930, en contra del virrey inglés por el oneroso impuesto a la sal. En ese texto denuncia que el gobierno británico se ha convertido en una maldición que ha empobrecido a millones mediante un sistema de explotación progresiva y mediante una administración militar y civil ruidosamente costosa. Nos ha reducido políticamente a la servidumbre. Denuncia que el virrey inglés recibía un salario 5,000 veces superior al ingreso promedio de la India. Winston Churchill era uno de los políticos más abiertamente contrarios a Gandhi. El malestar que le producía llegó varias veces hasta el insulto. En una ocasión, en 1931, en un discurso en plena negociación para alcanzar un acuerdo pacífico de independencia de la India, exclamó que era alarmante y también nauseabundo ver al señor Gandhi, un abogado sedicioso del Middle Temple, ahora haciéndose pasar por un fakir de un tipo conocido de Oriente, subiendo semidesnudo las escaleras del Palacio Virreinal para parlamentar en términos de igualdad con el representante del rey emperador. Churchill, el estadista más famoso de Inglaterra hasta la actualidad, llegó a decir a su gabinete: fíjense nada más, Gandhi no debería ser liberado por la simple amenaza del ayuno.
nos desharíamos de un hombre malo y de un enemigo del imperio si muriera. Al paso del tiempo, su desprecio a Gandhi lo condujo a llamarlo dictador, un Mussolini hindú. Fíjense nada más cómo las potencias colonizadoras, en este caso británicas, llamaban a Gandhi el Mussolini hindú, ¿no? Cuando, pues, quienes no conozcan, Mussolini era uno de los ultraderechistas fascistas dictatoriales de Italia, que se alió incluso con Hitler, y Gandhi, que era todo lo contrario, un pacifista, libertador, descolonizador y con una carga espiritual impresionante, la ultraderecha lo asumió como el mismo Mussolini hindú. Cosa que podemos encontrar en nuestros tiempos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, con Andrés Manuel, que justamente buscando una liberación de regeneración nacional, pues le llamaban el peligro para México, ¿no? Y actualmente, pues, no lo llaman como el dictador Mussolini, pero sí lo asimilan como si fuera justamente un dictador como Venezuela, ¿no? O un dictador como cubano, ¿no? Entonces, esos son los absurdos a los que llega la derecha, y vemos como estatista Churchill de Inglaterra llamaba a Gandhi el Mussolini hindú. Pero bueno, ¿qué más dice la parte de India que escribió Andrés Manuel? No estamos en la liberación de la India justamente de manos de Mussolini. Al final, los británicos tuvieron que ceder ante la justa demanda de liberar a la India. Sin embargo, los ingleses apoyaron la propuesta del movimiento musulmán de dividir a la India en dos. Una parte se construyó en Pakistán para la religión musulmana y la otra para la religión hindú, la cual no solo fragmentó el subcontinente, sino que produjo una guerra religiosa que fíjense qué interesante este apartado, ¿no? Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Bienvenidos, saludos a Santos Ramírez, gran amigo, Ariel Fuentes y Nini. Pero bueno, debido al colonialismo se divide la India, ¿no? Una parte se construye Pakistán. Imagínense lo grande que era la India. O sea, si ahorita es gigantesca, imagínense. Parte se construyó para Pakistán de la religión musulmana y otra parte se construyó para la India de religión hindú. En fin, en estas circunstancias, Gandhi, partidario de procurar la unidad interreligiosa y mantener la de los antiguos territorios indios, buscó siempre convencer a los dirigentes de ambas religiones. Pero fue imposible. Una tarde de 1948, un fanático hindú, con la idea de que Gandhi estaba dándole más apoyo a los 3 balazos en el pecho. Así fue asesinado uno de los grandes dirigentes políticos y espirituales más grandes de la historia del mundo. El primer ministro y su compañero de lucha, Jawaharlal Nehru, en un mensaje de radio, transmitió en estos términos la triste noticia. Fíjense nada más cómo murió Gandhi de manos de un aficionado religioso hindú que creyó que estaba apoyando a los musulmanes cuando lo único que buscaba era unir a la India. Y así ha habido muchos, ¿no?
tristemente. Tristemente, esto es curioso, tristemente la gente que busca la paz es asesinada y en contraste los que hacen la guerra, los usurpadores, los asesinos, los dictadores viven más tiempo. El camino del bien nunca ha sido fácil, ¿no? O sea, siempre el camino del mal es este mundo todos fuéramos malos y corrompedores de paz, pues no sé hacia dónde iríamos. Siempre el luchador social, el que busca la paz, el que busca la armonía, el amor, tiene un gran camino, ¿no? A veces por eso muchos se desaniman, pero finalmente, pues, qué bueno que haya este tipo de personas en el mundo. Bueno, vamos a terminar la muerte, pues si es que las quieren hacer, y de ahí partimos porque ya vamos, fíjense, ya vamos en el capítulo 6. El Internet. El Internet. ¿Qué tiene que ver, Vega, el Internet? ¿Que te saca y te mantiene? ¿O no hay una conexión estable? Bueno. Prosigamos. Dice, como que Te falla la señal. como que me falla la señal. Oye, ¿por qué no me dicen? ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué no me dicen señal? Ahí ya se aclaró. ¿Ya se escucha bien? Hola, hola, hola. Como que te fallan. Ahí ya se aclaró el panorama. Diría una canción. Pero bueno, en términos de la triste noticia después de la muerte de Gandhi. Dice, amigos, camaradas, la luz se ha apagado en nuestras vidas. Excelente, qué chido, gracias. Entonces dice, amigos, camaradas, la luz se ha apagado en nuestras vidas y hay oscuridad para todas partes. Y no sé muy bien qué decirles ni cómo decírselos. Bapú, ¿cómo lo llamaremos? El padre de la nación ya no está. Tal vez me equivoque al decirlo, sin embargo, no lo volveremos a ver como lo hemos visto durante todos estos años. No correremos a pedirle consejo, ni buscaremos consuelo en él, y eso es un golpe terrible. No solo para mí, sino para millones y millones de personas en este país. Así termina la parte de la India. Bueno, refiriéndome al fragmento de Andrés Manuel López Obrador que escribe sobre la civilización india y cómo lo aborda desde una perspectiva colonizadora y cómo los británicos hizo con los británicos, ¿no? Más triste aún cómo se divide la India en Pakistán para la religión musulmana y la India para la religión hindú, nuevamente la religión haciendo de las suyas. Y la verdad es que es muy chistoso, ¿no? La verdad es que es muy chistoso porque, pues si se ponen a pensar, yo creo que ningún dios, o sea, hablemos del maoísmo, hablemos del hinduismo, hablemos del cristianismo, hablemos de es Dios,
pues dice, corre, vete a robar tierras, ¿no? Salvo algunas malinterpretaciones que pudiéramos decir sobre el Antiguo Testamento, pero finalmente creo que no. Pero bueno, la religión ha hecho durante mucho tiempo muchas cosas, ¿no? Y no es que, repito, estemos en contra de Dios o en contra de creer en algo superior que nos alimente el espíritu, porque finalmente eso ha venido inherente a nuestra persona y es justamente una característica que nos hace superiores frente a los animales, ¿no? Religión interpretada por el hombre y el poder es lo que justamente ha hecho un gran mal en todas las naciones del mundo, ¿no? Pero bueno, ya estamos casi por terminar el capítulo 5 del nuevo libro de Andrés Manuel. Finalizamos con una triste historia de cómo murió Mahatma Gandhi con 3 balazos en el pecho y cómo, pues, tristemente fue asesinado por un hindú que creía que él estaba favoreciendo. El día de mañana leeremos es un texto bastante interesante que creo yo que les va a gustar porque habla sobre una de las grandes civilizaciones, o sea, de verdad, China, ¿qué ha logrado, no? Todo lo que ha logrado y que hoy es para muchos la potencia económica más grande del mundo, para otros la segunda potencia, pero sin duda lo que no está en debate es el poderío económico, político y militar que ha alcanzado China en los últimos tiempos. Entonces el día de mañana, igual en punto de las 10, vamos a volver a ver otro fragmento del libro de Andrés Manuel López Obrador llamado Grandeza. Estoy esperando justamente, bienvenido Máximo Charlotte, estoy esperando justamente que cuando empecemos ya con la parte de los pueblos originarios, creo que va a ser un tema muy interesante y que sin duda les va a gustar. Lo que no sé también, y a ver si ustedes me ayudan, es si estos lives los recordamos. A ver, otra vez en Navidad creo que hice uno a las 12 y hubo un tema bastante interesante. Pero bueno, déjenme en sus comentarios, ya saben que siempre los escucho. Pues con esto finalizamos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna crítica, pues ya saben que siempre las contesto, ¿no? En la medida de lo posible y en la medida del respeto. Y si no, pues creo que por el día de hoy sería todo. Les recuerdo seguirme. Ahí van a encontrar videos de otra índole. La verdad es que el live es mero hobby, dado que es un mero hobby, la verdad, porque pues, es un libro que de por sí va a leer, pero pues es un libro que me gusta. Se te va el internet otra vez. Creo que eso está afectando mucho, ¿no? Pero bueno, ya estamos concluyendo, Vega. Por si por ahí se me sigue yendo. A ver, lo voy a bajar. Y eso que estoy cerca del módem, ¿eh? Eso que estoy cerca del módem. Pero bueno. Con esto concluimos, estimados amigos. Espero que les haya gustado esta parte del libro sobre la India. La verdad es que a mí me dejó bastantes cosas positivas. Y pues mañana nos veremos. Les mando un saludo estimado Vega, saludo Gus y a todos los que el día de hoy nos acompañaron. Cuídense y les mando un abrazo. Un abrazo. Sergio Prado. Saludos Sergio Prado. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias, gracias. Cuídense.